Xia Qianye está caminando hacia el altar y el papá le pide que se comporte, y cuando Wu Chengse, el novio, le toma la mano, ella se la quita. Se casan y cuando él la va a besar, ella se asusta porque estuvo con el esposo de su hermana. Volvemos en el tiempo al día anterior. Ella había encontrado a su novio con otra muchacha en la cama. Ella está abrumada y se emborracha. Está en un hotel y ve a un guapo muchacho. Se le tira encima y tienen una apasionada noche. Cuando despierta el día anterior, está toda asustada al verlo. Le da una patada donde más duele y se va de ahí. Está caminando y la llaman diciéndole que su hermana ha desaparecido. Se iba a casar y decide huir. La mamá le dice que tome el lugar de su hermana. Como son gemelas, tal vez el novio no se dé cuenta. Ella había estado en el extranjero y ni el novio ni su familia la conocen. Así que los padres de ella la presionan para que se case con el novio de su hermana. Y llegamos al inicio de este resumen. Resulta que el chico con quien ella pasó esa apasionada noche era el novio de su hermana. Ella está sola con él en la habitación, toda asustadita porque se había acostado con el novio de su hermana. Y cuando él le pregunta qué le pasa, le dice que tiene el periodo y se va de ahí. Y se pone a investigar por internet cómo decirle a su marido que van a pasar la noche de bodas en habitaciones diferentes. Cuando él llega, ella finge estar enferma, así que le da una sopita y unas toallitas, pero ella le reclama que no usa de esa marca, todo para alejarlo de ella. Él vuelve y le trae de todas las marcas, y ella se apena toda. Están entrevistando a otra muchacha, al parecer era la exnovia de él, y le preguntan sobre ese matrimonio. Le dicen que él la cambió por la que es ahora su esposa, y ella se siente mal y se va de ahí. Xia Qianye habla con una amiga y le dice que él es una buena persona, como que ella le gusta, y él en su oficina está pensando que ve algo diferente en ella, pero que le gusta, y la va a llamar, pero el teléfono de ella está desconectado. Él la encuentra y le pregunta que por qué tenía el teléfono apagado, y ella le dice que no había señal, pero llega un mensaje y suena, y la amiga le dice que es que estaban en el estacionamiento subterráneo y ahí no hay señal, están acostados, y ella cada vez que él la va a tocar para hacerle cariñito se aleja cada vez más hasta que cae al suelo. Ella empieza a escuchar algo raro mientras duermen y él le dice que tal vez es un reptil que tiene como mascota que se perdió hace unos días, y ella se asusta toda y él juega con ella asustándola más hasta que la abraza y la muchachita lo empieza a golpear y él riéndose de la broma. Él ve las noticias lo de la ex de él, el chisme que están diciendo sobre su relación, y le pide al asistente que resuelva eso. Él se encuentra con la ex y le pregunta sobre ello y le dice que va a descubrir quién es el que empezó con todos esos chismes. Xia Qianye también ve las noticias y se enfada, y por redes comienza a pelear con la gente, tanto que la bloquearon y le prohibieron comentar. Cuando él llega, ella va a reclamarle, pero tropieza y cae sobre él, dándole sin querer queriendo un beso. O como vi en otro drama, accidentalmente sus labios se tocaron. Ella le reclama sobre el chisme y él le dice que va a resolver eso, que confíe en él. Ella usa esa excusa y haciéndose la enfadada le dice que va a regresar a su casa. Llega a casa de sus padres y pregunta si ya encontraron a su hermana, pero no aparece y le piden que siga fingiendo. Por otro lado, él le pide al asistente si puede ayudarlo con su esposa porque está muy enfadada. Se ve con ella y le da un regalito, disculpándose por lo de los chismes, y como ve que ella no puede usar palillos chinos, le mete una sabrosa albóndiga en su boquita. Él le pide que si puede trabajar en el departamento de diseño, y ella le dice que sí, que no ha diseñado desde que llegó, y al darse cuenta de lo que dijo rectificó y dijo desde que se casó. Él habla con la otra, ella le dice que lo ama, y él le dice que no le importa eso, que está casado, pero la tipa dice que no se va a rendir. La amiga le dice a Xia Qianye que tiene que portarse como su hermana, quien es completamente diferente a ella. Es calmada y no come comida chatarra, y cada vez que Wu Chengse se pone caliente, ella lo rechaza dándole una excusa distinta en cada momento, y cuando ve que ella no puede, le da pastillas para dormir, y está esperando a que él se duerma, pero quien cae dormida es ella porque se confundió de vaso. Está caminando y la rodean unos chicos, son fanáticos de la otra que es una influencer o algo así, y le empiezan a tirar cosas insultándola, pero llega el galán y la protege llevándosela de ahí. Ella le agradece y él se disculpa por no haberla podido proteger y le da un bonito abrazo. Ella come con unos amigos y dice que él es muy bueno. La amiga se da cuenta que le empezó a gustar el muchacho y se ríe. Está borracha
y ve al ex y se va a perseguirlo, pero aparece también la amante del ex, quien sabe quién es ella, y le quita el teléfono para hacerla descubrir ante los demás. El galán está pasando por ahí y la ve, así que la busca y se la lleva a su auto para llevarla a casa, y cuando están ahí, ella quiere tener una noche de pasión, pero como está tan borrachita, vomita sobre él. Cuando despierta al día siguiente, se da cuenta que le falta su teléfono. Además nota que está con otra ropa, así que le pregunta a él qué le hizo en la noche. Él le da un regalito y le dice que beba menos. La otra le dice a él que quiere cenar con él y su esposa, y aunque él dice que no, ella lo convence. Al parecer está tramando algo. Van y aparece la otra con la amante del ex de ella. La presionan para que confiese su verdadera identidad. Le dan el teléfono que le robaron el día anterior para que cayera. Y la llaman, pero no es el número. Y ella le pide al esposo que la llame él. Y ese sí es el número. Ella lo había cambiado por el de su hermana. Él se enfada y las insulta y se va de ahí con su esposita. Sin embargo, él también sospecha por cómo ella ha actuado y le dice que aún no conoce a su hermana cuando están a solas. La ex de él sigue enfadada, y más cuando ve que ella empieza a trabajar en la empresa, así que va a reclamar al galán, y este le dice que ella no tiene derecho de decir esas cosas, que además ella es su esposa y debería estar trabajando en su empresa. El ex de ella también la chantajea y le pide dinero para callarse. Llega el esposito y lo reconoce como el ex de la hermana de su amada, y se queda pensando en si en verdad es ella o la hermana. Luego lo descubre por medio de una canción que a una le gusta y a la otra no, y está sumido en sus pensamientos cuando un automóvil lo va a atropellar, y ella lo rescata rasguñándose un bracito. Él la lleva a su casa y la cura. Ella le hace una sabrosa comida, pero él no llega. Está bebiendo con el asistente, está borracho y aparece la otra, quien quiere llevárselo con ella, y lo llevan a un hotel donde él queda dormido. Al día siguiente, él llega a su casa y ella quiere darle un caldito, pero él se siente mal y ella se acuesta junto a él y quedan dormiditos. En la prensa salen fotografías de que él supuestamente pasó la noche con la otra y la prensa lo empieza a acosar. Resulta que la otra tomó esas fotografías y las publicó en la prensa, y el asistente de él se disculpa porque siente que fue su culpa de que ella había hecho eso, y él le pide al asistente que lo ayude nuevamente a esclarecer todo el asunto. Ella ve las fotografías y se siente nuevamente engañada y se siente mal por eso. Se encuentra con la otra y la otra le dice que él iba a divorciarse de ella para casarse con ella, y se comienza a burlar de nuestra protagonista. Ella va donde el galán y le dice que ya que descubrió la verdad sobre su identidad, ¿qué pensaba hacer? Que si se iban a divorciar, y él le pide que finja ser su hermana para mantener la reputación de su familia. Él está enfadado con ella, pero más con la trampa de la otra. Quiere descubrirla para hacerle pagar por lo que ha estado haciendo. El papá de ella se entera de la cosa y ella le dice que se prepare para explicarle al esposito lo que pasó, que al parecer se van a divorciar y la cosa, y mientras están en llamada, al papá le da algo. La mamá en el hospital le dice que el papá no puede recibir emociones fuertes, que lo obligaron a casarse porque alguien lo engañó con un negocio, y están a punto de caer en la quiebra, y le pide que por favor siga con su matrimonio. Él presenta una conferencia de prensa, y le pide a ella que vaya como su esposa. Le dice que alguien le montó una trampa y preparó esa escena del supuesto engaño. Luego le preguntan qué piensa su esposa sobre esto, y él dice que se enamoró a primera vista de ella, que ella dejó una marca profunda en su corazón, y ella dice que él es su esposo y confía plenamente en él, dándole un romántico beso a su galán. Sin embargo, él es muy seco con ella. Ella le dice que lo va a ayudar con un concurso que se aproxima para que lo gane su empresa y así sus acciones suban en el mercado, y él le dice que si lo ayuda no le hace nada a su familia ni a la empresa del papá de ella, porque cometieron fraude al hacer que ella se casara con él. Ella se enfrenta a la otra y ambas pelean. Además, sale también el ex de ella para que le dé un contrato al galán para que lo firme, pero ella se niega. Todo esto lo está observando Wu Chen-se. La otra publica un video llorando y diciendo que lo de las fotos era verdad, que ella ha estado en una relación con él desde hace tiempo, pero que él ha estado ocultando. Está haciéndose la víctima, y para añadirle más leña al fuego dice que está embarazada. Resulta que la prueba de embarazo es verdadera, pero él le dice al asistente que ese bebé no puede ser de él, y le pide que siga investigando. Él la encuentra asomada nuevamente borrachita e insultándolo a él con su amigo, y se la lleva de ahí. Ella le reclama a él por lo del bebé y él le dice que no es suyo. Ella le pide luego al amigo que le ayude con todo esto, así que él va y se le presenta a la otra,
y le dice si quiere trabajar con él, porque él es de la compañía rival del protagonista, y ella le dice que lo pensará, a lo que él le dice que le lleva un formulario junto con un certificado médico para que trabaje en su empresa. Y mientras ella está en consulta diciéndole al médico que prepare un informe de embarazo, Siak y Angela está grabando para luego hacerla caer, y descubre junto a otro doctor que el informe de embarazo es falso. Así que el galán presenta todas esas pruebas ante la prensa y la expone a la otra diciendo todas las trampas que ha hecho y que ella es la fuente de todos esos chismes. Ella está trabajando hasta tarde y el galán la espera en su casa. Está todo preocupado porque ella nada que aparece. Ella está abrumada por todo lo que ha estado pasando y cuando él la llama para saber dónde anda, unos chicos empiezan a perseguirla y ella le dice eso a él. La agarran y se la llevan, pero aparecen otros hombres y la montan en una camioneta. Resulta que son del papá de él, quien está muy enojado y la cachetea fuertemente y está insultándola cuando llega el amado a rescatarla y se enfrenta al papá, pero le dice que están juntos solo por interés. Ella se siente mal por eso y va al hospital a visitar al papá, pero cae desmayada en el suelo. Cuando despierta está el amigo de ella cuidándola y llega él y los ve. Luego pide a sus hombres agarrarlo y lo interroga. Le pregunta qué relación tiene él con ella y él explica todo, así que el galán se da cuenta de que en verdad está enamorado es de ella y no de la hermana y va corriendo a buscarla y cuando va al hospital ve que ella no está ahí. Ellos están hablando en el parque y ella le dice que luego que termine todo esto se divorcien y él le pide una oportunidad, pero ella está muy herida por cómo la han usado todos. El papá de él lo obliga a divorciarse, pero él le dice que no se va a divorciar, que prefiere perder la empresa que perderla a ella. Luego va donde ella y se le declara, diciendo que es a ella quien ama, pero ella no escucha porque tiene unos audífonos, o eso le hace creer porque se va de ahí sonriendo. Lo está haciendo sufrir. El ex va a hablar con él para unas cosas de trabajo y él le dice que no está interesado, pero que si promete no molestar más a su amada le daría el dinero que necesita para ese negocio. Mientras ella trabaja, él se queda mirándola poniéndola toda incómoda. Luego la sigue y la mira con cara de bobito enamorado. Y cuando alguien va a chocar con ella, la protege para que no se haga daño. Y como le cayó agua caliente, ella se preocupa toda y va a curarlo. Ahora están coqueteando los dos, diciéndose cosas dulces para empalagarse. Enamorarse. Él le pide que cierre los ojos. Ella emocionada pensando que la va a besar, lo cierra. Y él le quita una lagaña diciendo que de ahora en adelante va a estar más pendiente de ella. Él le lleva la comidita y se le da en la boquita mientras ella trabaja. Y cuando ella está presentando sus diseños, le da algo y se desmaya. Al parecer fue la otra que le metió algo. Miren esa sonrisa siniestra. También está la novia del ex de ella y un médico dice que fue por la comida que le dio que tenía algo, que le dio alergia, pero ese médico está en el complot con esas dos tipas. Ya en el hospital ella despierta y él está ahí. Y vieron por las noticias las trampas que hicieron para hacerlos caer. Les cae la prensa y él dice que decidió divorciarse, pero luego le da un ramo de flores y declara su amor por ella, diciendo que a quien ama es a ella y no a la hermana. Inclinándose le pide matrimonio. Se resuelven todos los problemas con las otras dos tipas. Ahora están muy amorosos los dos, comiendo en la cama, siendo muy cariñosos el uno con el otro, y al fin se besan con pasión, terminando así este interesante drama. Se llama Amor desde el matrimonio y lo encuentran completo aquí en YouTube. Un drama corto de 24 capítulos de 4 minutos cada uno, que pueden ver fácilmente en una tarde o un domingo acurrucados con su amorcito. Y si no tienen, pues con bastante chuchería para que lo disfruten más. Si les gustan resúmenes como este, pueden escribir en la caja de comentarios, además de darle like a este video y seguir este canal activando la campanita, para que así no se pierdan los próximos resúmenes y videos. Y recuerden, casarse es fácil, permanecer casado es el reto. No se trata de cuánto amor se tenga al principio, sino de cuánto amor construyan al final. Bye bye.